Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Bienvenidos nuevamente a su programa de Olam 7. Damos gracias a Dios, le damos gracias a ustedes que nos permiten a nosotros llegar hasta la comodidad de su hogar, hasta donde está usted en el puesto de trabajo, en cualquier lugar donde usted se encuentre sintonizando la señal de este canal, que esperamos todos que sea de bendición para usted, para su familia, y desde luego sabemos que esto es una bendición para nosotros porque estamos dejándonos utilizar por el Espíritu Santo para llevarles un mensaje de salvación donde usted se encuentre. Estamos transmitiendo desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, en el mismo corazón de Centroamérica. Qué bueno que pueda estar con nosotros y acompañarnos en este viaje que vamos a hacer a través de las Escrituras. Les compartimos al pie de la pantalla los enlaces que usted verá, ya sea el de la página web o el del canal YouTube, que usted puede sintonizar, enlazarse para ver la programación las 24 horas del día de este canal Olam7.tv, que estamos acá disponibles para llevar este evangelio como mandato a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este momento vamos a tener una melodía musical celestial que nos eleve al trono de la gracia. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor. Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi
precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenne salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Es el nombre por el cual todos nosotros podemos llegar a alcanzar la salvación. La Biblia dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Debemos de entregarnos a Él, debemos de rendirle nuestra adoración, nuestra glorificación, nuestra honra a Él, porque Él vino a derramar su sangre para redimir los pecados de cada uno de los habitantes del mundo, no solamente los que estamos ahorita, sino que de todos los que han existido desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es bastante la carga que él tuvo cuando fue a la cruz del Calvario, no tanto por el peso de la cruz, cruz de madera que llevaba en sus hombros, sino por los pecados de los millones y millones de personas que han existido. Ese era el gran peso que él llevaba hacia el Calvario, hacia el Gólgota. No era tanto la cruz, el material, ni los latigazos, ni la corona de espinas. Debemos de entregarnos por completo a Él para que podamos ser salvos y en algún momento no muy lejano poder llegar a la patria celestial. Vamos a orar. ¿Me acompaña, por favor? Cerremos nuestros ojos para elevar una plegaria. Oremos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, te alabamos, te glorificamos a esta hora. Gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo que nos regalas para poder estudiar tu palabra. Gracias por el don de la vida y gracias por la vida de muchas personas que están viendo este programa a través de este canal de comunicación que has dejado para que sea esparcido el Evangelio. Bendícelo, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder atesorar lo que las Sagradas Escrituras nos dicen que es tu voluntad, tu expresa voluntad. Queremos obedecerte. Ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, siguiendo con el capítulo 5 de Daniel, vamos a estudiar la caída de la Babilonia moderna. Y vamos a ver cómo, haciendo una pequeña reseña de lo que hemos estudiado hasta este momento de este capítulo 5, este es el tercer tema, hemos visto cómo en este capítulo empezamos con la parte de Belsasar, que inventó él, ideó una reunión, un banquete con 1000 de sus príncipes, esposas, concubinas, donde empezaron a consumir vino fermentado, se embriagaron y por lo tal no pudieron ellos tener
tener un discernimiento adecuado para poder decidir y definir lo común, lo inmundo, con lo santo. Y se le ocurrió a Belsasar mandar a traer las copas, esas copas que estaban apartadas, que habían sido traídas de Jerusalén, tomadas del templo de la ciudad. Era un templo donde se hacían las dedicaciones a Dios. Y lo mandó a sacar porque él ya sabía de una manera sobria, él no lo hubiera hecho, pero como ya había consumido vino, estaba su juicio estaba totalmente perturbado por el alcohol. Mandó a traer las copas y lo utilizaron para usos profanos. ¿Por qué digo profanos? Porque el vino fermentado, Dios había prohibido terminantemente el consumo de ese tipo de bebidas al pueblo. Además, el uso que se le dio a eso era para hacer cultos a dioses paganos, era para hacer orgías, era para hacer pecados con mano alzada, era para blasfemar el nombre de Dios. Entonces todo eso Dios lo estaba viendo desde el cielo con Belsasar, con los demás que estaban allí, con todos los demás, que él había mandado a reunir. En un banquete había glotonería, había derroche, había vicio, había placer, había de todo. Había de todo en esa reunión. Pero este mismo rey que en esa circunstancia había caído, cuando describe la Biblia que él había enaltecido su corazón, lo había endurecido, se había ensoberbecido en su condición de rey del imperio más grande del mundo en esa época. Pero en ese momento apareció una mano en la pared escribiendo una frase. Y en ese momento ese rey que no se le impedía nada, ese rey que le pasaba por encima cualquier ser terrenal, estaba totalmente pálido, estaba con sus rodillas que temblaba, estaba helado, estaba aterrorizado de ver cómo una mano estaba escribiendo en la pared sin ningún cuerpo. Todo el mundo buscaba el cuerpo y no hallaban nada. Vemos cómo acá el Dios de Israel, el Dios creador de los cielos y de la tierra, humilló el corazón de Belsasar en ese momento. Lo humilló que, a pesar de que él mandó llamar a sus magos y adivinos, él no pudo. Hasta que llamó a Daniel, lo mismo que pasó con Nabucodonosor. Dios le reveló la escritura y la interpretación donde le dijo que ya había sido pesado su reino y había sido hallado falto. Era tiempo pasado, él ya no podía hacer nada. Los medos y los persas esa misma noche, exactamente el 12 de octubre del año 538 antes de Cristo, tomaron posesión del imperio babilónico. Belsasar fue muerto esa misma noche y en su lugar reinó Darío el Meda, o el Medo. Darío el Medo del imperio medo-persa. Entonces vemos cómo acá la palabra de Dios se cumple. Dios había dictaminado en la estatua que el imperio de Babilonia, a pesar de que era de oro en su valor más grande, el oro como tal en comparación con los otros materiales, iba a tener su tiempo que iba a sucumbir. Este rey perfectamente sabía de la historia que había pasado con sus antecesores, de lo que Daniel representaba dentro del reino, a quién servía Daniel, porque una de las reinas se lo comunicó, le dijo a Belsasar: tú sabiendo todas estas cosas, mandaste a traer las copas, sabes que ahí está Daniel, que él tiene el espíritu de los dioses, él tiene sabiduría. Claro, la sabiduría no venía de él, venía de Dios, pero él puede interpretar. Se lo interpretó a Nabucodonosor y lo tienen allá relegado. Esa escritura, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, representaba la sentencia de un imperio impío, como lo fue el de Belsasar, el último de Babilonia. Y Babilonia, de acuerdo al orden de los materiales, el oro que representaba Babilonia nunca más volvió a ser, nunca más se volvió a ver ese material en toda la historia. Jamás Babilonia literalmente
volvió a resurgir como tal. Desapareció de la historia. Ahora vemos cómo la Biblia nos habla en Apocalipsis de otra Babilonia, pero esta no es Babilonia literal, sino que es una Babilonia espiritual. ¿Y por qué será que Apocalipsis menciona Babilonia y no menciona Medo-Persia espiritual o Grecia espiritual? Lo que menciona con respecto a Babilonia espiritual es porque Babilonia es la madre de todas las religiones. Ahí comenzó la rebelión en el cielo. Comenzó cuando Nimrod dispuso fundar una ciudad que le llamó Babel, que uno la conoce como la Torre de Babel, donde él decía que él quería erigir una torre para poder llegar hasta el cielo, donde él quería ver allá en el cielo y poder tener un lugar donde escudarse, donde refugiarse por si acaso volviera a pasar otro diluvio en la tierra, que ese diluvio subió hasta lo más alto y nadie pudo quedar con vida. Así que tenía su propósito y es ahí donde Dios descendió, según lo describe el capítulo 11 del libro de Génesis, que Dios descendió y confundió su lengua, por eso es su nombre Babilonia. Babilonia significa confusión. Entonces vemos cómo esta Babilonia dice que Babilonia en esa última noche Belsasar trajo las copas y echó en ellas, colocó vino fermentado y le dio a todos los príncipes, a todos los que estaban dentro de la concurrencia en esa reunión. En Apocalipsis leemos algo parecido y vamos a ir viendo cómo esta profecía se fue o se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 y 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 y 16. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. El río Éufrates era es el que pasa, o era el que pasaba en medio de la ciudad de Babilonia, que es el río que los medos y los persas desviaron su cauce a manera de que el río se pudiera secar y poder penetrar ahí a la ciudad de Babilonia para que cayera esa misma noche que mencionamos, era el 12 de octubre del año 538 a.C. Así que aquí también está hablando de un río Éufrates. Sabemos de que este río Éufrates pues, es un río de carácter espiritual también. Recordemos que en el término profético, las aguas simbolizan naciones, pueblos y lenguas. Así que ya vamos a ver, luego dice que y el agua de este se secó. Quiere decir que las aguas, al ser naciones, pueblos, muchedumbres, esa agua servía para irrigar, para apoyar, para sostener la ciudad. El agua la utilizaban para consumirla y también para irrigar los cultivos, que era de donde ellos tenían su sostén, su mantenimiento. Así que aquí dice que las aguas se van a secar, o sea, las muchedumbres, las naciones, los pueblos le van a quitar su apoyo a Babilonia. ¿Para qué dice? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Está hablando aquí de los caminos de los reyes del oriente. En aquel caso eran el camino de los medos y los persas, donde penetraron en medio de la ciudad, y la ciudad misma de Babilonia esa misma noche cayó muriendo Belsasar. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, ¿a manera de qué? A manera de ranas.
versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Para qué? Para que no ande desnudo. Y no vean, y vean su vergüenza. Versículo 16. Y los reunió, dice, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora nosotros vemos acá, en este cuadro que está trazado por estos versículos, parte de lo que hemos mencionado, que menciona también un río Éufrates. Un río que es espiritual, porque aquí está hablando de símbolos, está hablando de bestias, está hablando de Babilonia, de una ciudad que sabemos que literalmente existió, pero que hoy en día se vuelve una ciudad espiritual llena de abominaciones, llena de inmundicias, llena de blasfemias, cosas que tenemos que descubrir también qué es el vino, porque también tiene un vino, que significan las falsas doctrinas. Hay muchas doctrinas falsas que han permeado a las iglesias de hoy en día. Muchas iglesias cristianas están aduciendo que esas doctrinas es parte de la Biblia, que están apoyadas en la Biblia, pero si ellos tomaran el tiempo de estudiarlas, de buscar el origen de las mismas, se toparían con una gran sorpresa, porque el origen de muchas de ellas vienen del paganismo, vienen de Babilonia. Es allá donde comenzaron. Y algunas de ellas están como disfrazadas. Y al igual que en la Babilonia literal, el rey de Babilonia les dio vino a todos los mercaderes, a todos los reyes de su imperio. Hoy en día también Babilonia les da de beber de ese vino que está contaminado, que está inmundo, está de una forma que es imposible que glorifique a Dios el consumo de la misma. Porque eso significaría corromper los principios que están infundados en la palabra de Dios. Entonces vemos cómo acá estamos hablando de una Babilonia espiritual, donde menciona el río Éufrates. Si nosotros vemos, para que veamos el simbolismo de esto, si vamos a Apocalipsis 17:15, para dar a conocer el significado de lo que dice sobre el río Éufrates y que este mismo se seca, ¿qué simbolizan las aguas? Veamos lo que dice Apocalipsis 17:15. El símbolo del mismo. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, las aguas que simbolizan muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Y si el río Éufrates, que es espiritualmente acá, es simbólico, no literal, que son aguas, quiere decir que van a haber muchas personas, muchos reyes que le van a quitar el apoyo a Babilonia. Se va a secar y por ahí va a penetrar la fuerza que va a hacer que caiga este gobierno, que caiga este sistema. ¿Qué es lo que va a pasar cuando este sistema caiga? ¿Qué es lo que va a acontecer? Veamos lo que dice el versículo 18 y el versículo 19.
siempre en Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice, entonces hubo relámpagos, y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, hablando de Babilonia, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Para darle el qué? El cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con Babilonia? Va a ser dividida, va a caer y va a desaparecer de la memoria de la gente. Apocalipsis claramente está hablando acá de que va a haber también una Babilonia moderna. ¿Y cuáles son algunas de estas características? Veamos lo que dice Apocalipsis 17, 1, 2 en cuanto al nombre que le da la Biblia a esta Babilonia moderna, esta Babilonia espiritual, para llamarla también de otra forma. Leamos lo que dice Apocalipsis 17, 1, 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ¿qué? Contra la gran ramera. Este es otro término que utiliza la Biblia para referirse a Babilonia, porque dice que esta gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Dónde estaba situada o asentada Babilonia? Sobre muchas aguas. ¿Por qué sobre muchas aguas? Porque estaba asentada sobre el río Éufrates. Entonces, este es otro nombre también para Babilonia. Es la misma, la gran ramera, Babilonia es la misma. La que está sentada sobre muchas aguas, versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estamos viendo aquí el cuadro que está colocando en cuanto a estas características, donde también menciona Babilonia, se menciona como la gran ramera, ¿verdad? Y vimos que en Apocalipsis 17:15 nos dice que estas aguas sobre las cuales es sentada la gran ramera son muchedumbres, naciones y pueblos y gente. Entonces, esta ramera, este sistema, está asentado sobre las grandes poblaciones a nivel mundial. Está sentada allí. No está sentada sobre la tierra, sino que sobre las aguas. Tiene el apoyo de una inmensa mayoría a nivel mundial. Esta es otra de las características de este sistema. Ahora, ¿cuál es el gran pecado de Babilonia? Lo mencionamos ahí en el versículo 2. Que lo que ha hecho Babilonia es que le ha dado a beber del vino contaminado a todas las naciones, a todos los reyes. O sea, ha filtrado, ha penetrado estas doctrinas falsas a los sistemas que se denominan cristianos. Y algunas de estas doctrinas han sido colocadas sobre ellas una especie de una cortina, una cortina para poder tapar en algo la confusión que tienen las mismas. Algunas citan tal vez 1 o 2 versículos y con eso ya dicen que está esa doctrina cimentada en las Sagradas Escrituras, cuando que eso es totalmente falso. Eso no es posible. Una doctrina, yo lo he mencionado acá más de una vez, tiene que estar totalmente respaldada por todas las Sagradas Escrituras. Que esté
respaldada con la concordancia, con totalmente un respaldo desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es una doctrina que está totalmente respaldada por un así dice Jehová. Pero muchas de ellas le han cambiado el nombre. Y luego ya le dan un matiz totalmente cristiano. Y eso es lo que muchos hoy en día no saben, desconocen esas cosas. Y han caído junto con Babilonia en estar celebrando algunas fiestas, algunas celebraciones, algunos eventos que hacen de carácter cristiano, entre comillas, cuando que en realidad no tienen ningún origen en la Biblia. Algunos dicen, bueno, pero lo que importa es el corazón o el sentimiento o la intención. Yo les digo, no hay salvación por sinceridad. Claro, como personas individualmente, cada uno tiene la oportunidad de alcanzar la salvación y de salir de esos sistemas falsos. Tienen la oportunidad. Pero no se tendrá excusa porque en aquel día, cada uno de nosotros, cada uno de los que me está viendo en esta hora, yo mismo, todos tenemos el deber de estudiar por nuestra propia cuenta lo que dice la Biblia. Jesús nunca nos mandó solamente a leer, nos mandó a escudriñar, nos mandó a excavar en este pozo donde hay mucha agua, hay mucha fuente, hay un gran caudal de información ahí que es el deber nuestro, excavar para extraer los tesoros que se encuentran acá. Y no estar confiados en que me enseñe el líder religioso y que para eso le pagan. No, deber nuestro estudiar las Escrituras por nuestra propia cuenta. ¿Para qué? Para saber en realidad si estamos o no estamos en la verdad. Porque repito, no hay salvación por sinceridad. Aquel día, Señor, pero es que a mí me enseñaron, ¿no? El deber tuyo era estudiar por tu cuenta. Entonces, vemos aquí cómo el gran pecado de Babilonia consiste, y es lo que Dios no le tolera a Babilonia, porque hizo que muchas personas se perdieran al contaminarlos con una gran cantidad de doctrinas falsas que provenían de la Babilonia, de los tiempos de la Torre de Babel, de la confusión. ¿Qué más podemos decir de esta Babilonia? Leamos lo que dice Apocalipsis 17:5. Dice, y en su frente, miren el nombre que le describe aquí la Biblia a esta Babilonia. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cuál es el título que lleva en su frente? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este sistema está siendo llamado Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ahora, este título nos da una pauta para pensar en algo. Dice que es Babilonia la Grande, o sea, está hablando también de una Babilonia, además de la literal, ahora la espiritual. Pero dice la madre de las rameras. Quiere decir que si es la madre de las rameras, quiere decir que este sistema tiene otra hija, o más bien, otras hijas. Tiene muchas hijas que han adquirido, que han adherido, han heredado las doctrinas falsas de la madre, que es la madre de las rameras, y también la madre de las abominaciones de la tierra. Muchas cosas, con toda certeza, según lo que dice este versículo, son las cosas que Dios en su palabra ha descrito como abominación. ¿Sí?
abominación. La abominación es la mezcla de lo santo con lo profano. Satanás lo que intenta es disfrazar siempre. Trata de dar un poco de verdad mezclado con mentira. ¿Para qué? Para que la gente pueda creer. Hace una celebración, le pone el título como que es cristiano, los matices son cristianos, pero el trasfondo, cuidado. En el trasfondo viene una intención de tener un culto de adoración, no a Dios, porque tal vez celebración en la Biblia no hay nada respecto a eso, pero sí al enemigo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Hay que tener un gran cuidado en no estar celebrando cosas que lo ha inventado Babilonia, que lo ha inventado el mundo. Y Dios tiene un mensaje para la Babilonia moderna. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para la Babilonia moderna? Veamos lo que dice Apocalipsis 18, 1 y 2. Apocalipsis 18, 1 y 2. Leamos. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es lo que dicen estos versículos acá? Está llamando Dios a la gente que está anunciándole al mundo que Babilonia ha caído. ¿Por qué? Porque dentro de su habitación la ha hecho objeto de toda ave inmunda, de toda abominación, de todo ser aborrecible. Ha contaminado, ha mezclado lo verdadero con lo falso. Y ese vino le ha dado a beber a todas las naciones de la tierra. Ha contaminado a toda la tierra, a todos los reyes de la tierra. Veamos lo que dice el versículo 3. Veamos cuál extensa es la influencia que va a tener este sistema falso, religioso, en los postreros días. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Mire, aquí no está diciendo que algunas naciones, unas pocas, la mayoría. No, aquí dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes, aquí hace dos descripciones. Habla de los reyes y habla de los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, este es el peligro de la influencia de este sistema, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Habla de los reyes de la tierra que han fornicado con ella, un sistema en una forma espiritual. ¿Por qué? Porque se han unido con este sistema y han adoptado sus prácticas, la mayor parte de sus prácticas las han adoptado y las pregonan y le mandan a sus feligreses a que las observen como cristianas. Entonces,
Queridos amigos y hermanos, tenemos que tener cuidado con este sistema porque no es asunto de que solamente una parte de las naciones van a ser contaminadas. No es un tercio, no son 2/3, no son 7/8 partes del mundo. No, dice que todas las naciones son contaminadas porque consumieron el vino que Babilonia les dio a beber. Los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra, todas las naciones. Va a ser lo que va a pasar ahí es una fornicación. Lo mismo que pasó con Babilonia literal. Lo mismo que pasó en los días de Acab, que se unió, que fornicó con Jezabel, que era una reina pagana, era una sacerdotisa pagana, cananea, que se unió de forma ilegal con Acab. Era una unión ilícita. Se unieron en la Babilonia literal y ahora en la Babilonia moderna. En la Babilonia espiritual también hay una unión ilícita. Porque recordemos acá que si hacemos memoria de la estatua, lo que hemos estudiado de la estatua, que al final de la misma tenía los pies con los metales, hierro y barro cocido. Esos dos metales estaban ahí, pero nunca pudieron consolidar una unión, una mezcla, una consolidación de los mismos, porque ¿a quién se le ocurre agarrar hierro y barro a quererlo mezclar, a quererlo unir? Es imposible. Estos acá es una alianza, pero es una alianza que nunca se puede consolidar totalmente, porque no se pueden unir. Es una unión que Dios ha prohibido en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es lícito pagar impuestos? Y él les dijo, présteme una moneda. Y él les preguntó, ¿de quién es esta carta? De César. Bueno, les digan a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que estaba diciendo Jesús es, ustedes cumplan o debemos cumplir con las responsabilidades que nos son implícitas como ciudadanos y también nuestras responsabilidades ante Dios como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, lo que vemos acá es una separación que hizo Jesús entre la iglesia y el Estado, que no pueden estar mezclados, cada quien tiene funciones diferentes. Pero aquí no, aquí dice que los reyes de la tierra, todas las naciones del mundo, se han unido y han fornicado. Los reyes de la tierra con la ramera, con la gran Babilonia. Y la Babilonia les ha dado a beber del vino del furor de su fornicación. Es terrible. Hay que tener sumo cuidado y por nuestra propia cuenta dedicarle tiempo de calidad a estudiar estas cosas. A poder ver si todo lo que nosotros hemos encontrado en la Biblia en realidad está apoyado por un así dice Jehová. Tener la certeza de que eso está aquí, que está escrito. Hay muchas iglesias que tienen sus doctrinas, tienen sus creencias, pero mayormente muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, creen en sus doctrinas porque así dice el dirigente religioso de su iglesia. Así lo dice el líder. Es que lo dice. Pero no pueden comprobarlo en la Biblia porque en realidad no saben, no les han enseñado y en resumidas cuentas no está respaldado por la Biblia. Apenas un versículo, 2, 3 y eso no tiene validez
tiene que estar sustentado en toda la Escritura. Y ese es el gran riesgo que tenemos nosotros como cristianos hoy en día, porque Satanás está disponible para lanzarnos muchas cosas, milagros prodigiosos. Y si usted está esperanzado o está su fe basada en milagros, le tengo una mala noticia. Satanás le va a hacer descender hasta fuego del cielo, según lo que dice el libro de Apocalipsis. Ahí lo menciona, en el versículo 13 del capítulo 13, que aún hace descender fuego del cielo a la vista de los hombres. ¿Para qué? Para que la gente pueda creer. Porque recordemos que ya el diablo sabe que le queda poco tiempo y él tiene que hacer lo más que se pueda a modo de engañar a la mayor cantidad de gente. Veamos lo que dice Apocalipsis 18, 4 y 5. ¿Cuál es el llamado que Dios hace a la gente, a las personas, a los ciudadanos de manera individual que están allí en estos sistemas? Dios tiene un pueblo especial, distintivo. Está en todos esos sistemas hay personas que son sinceras. Veamos lo que dice ahí. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de ella, pueblo qué? Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios está a esta hora, en este momento, diciendo: salgan de Babilonia. Sal de ahí, pueblo mío. Dios tiene un pueblo especial en todos los sistemas religiosos falsos del mundo. Sí los tiene. Claro que los tiene. Yo le pregunto a usted a esta hora, porque Dios está haciendo ahí el llamado a cada persona que de manera individual están allí porque tal vez su familia todo el tiempo ha estado en ese sistema, porque escuchó algún mensaje y se lo dieron de una manera permeada, de manera que lo pudiera creer, o por otro medio que pudo surgir para que usted formara parte de estos sistemas religiosos falsos. Pero si en este momento, si en estos días, en estos últimos días de la historia de la Tierra, usted se diera cuenta de que ese sistema en el cual usted está es falso y que tienen mezcla de lo falso con lo verdadero, y escucha la voz de Dios a que salga de ahí, ¿qué hiciera usted? ¿Saliera de ese sistema falso? ¿Tomara la decisión, tuviera la valentía de ser fiel a Dios y salir de ese sistema para ser parte de un pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús? Tendría el valor de hacerlo, a manera de reflexión. Es difícil tomar una decisión, pero lo que está pendiendo de esa decisión es la vida eterna. Es la vida eterna. Que Dios sea quien nos dé la fortaleza, el discernimiento, la sabiduría para poder tomar las mejores decisiones en función de alcanzar la salvación. Esto es serio. Vamos a tener que en estos últimos días reflexionar mucho. Si usted hoy en día tiene dudas, tiene ciertas dudas, tiene incertidumbre, tiene de repente esa necesidad de saber más, o siente, piensa que en este momento a usted le hace falta algo
que no le están dando, en su sistema religioso donde usted se encuentra o está formando parte, clámele a Dios, pídale. Dígale que le dé sabiduría, que mande su Santo Espíritu para que lo guíe y lo haga en su momento salir de allí. Que no vaya a formar parte, porque la exhortación es: salgan, pueblo mío. ¿Por qué? Porque al final estos sistemas van a ser objeto de las plagas, de las terribles plagas, 7 plagas postreras que van a caer sobre la tierra, y van a ser objeto de todos estos sistemas falsos de adoración, porque han llevado dominación, inmundicia dentro de sus templos, diciendo: es que es para Dios y lo que importa de Dios es el corazón, es el sentimiento, la intención. No, Dios siempre quiere lo mejor. Dios le dijo a la mujer samaritana el estilo de los adoradores que Él desea, en espíritu y en verdad. En espíritu, porque tenemos que hacerlo con el espíritu, con corazón agradecido, dando gloria, dando gracias a Dios, pero también con la verdad. ¿Dónde está la verdad? Leámoslo. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Para cerrar el tema. Santifícalos. ¿En qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria a Dios por esto. La Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, es la verdad, es la palabra de Dios. Tenemos que estar santificados en lo que dice la Biblia, aunque esto sea contrario a lo que nos han enseñado, a lo que hemos profesado durante muchos años. Pueden ser 10, 20, 30, 50 años. Pero cuando nos llega la verdad a nuestra vida, tenemos que tomar una decisión, ser valientes, atesorarla, compartirla y vivirla, para que nuestras vidas sean transformadas por el poder santificador de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos ayude a creer, aún así dice Jehová. Aunque se desplome en los cielos, aunque sea contrario, aunque sea usted el único en su familia o en su templo, pero si la Biblia lo dice, usted estará de parte del Creador de los cielos y de la tierra. Que Dios les bendiga, es mi sincero deseo en oración a esta hora.